Hola, mi nombre es Gatasa Bogotá, soy doctor en Derecho, tengo una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy profesor ordinario asociado con dedicación a tiempo completo en esta universidad. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Sus principales funciones son el mantenimiento de la paz mundial y esto a través de la garantía de la seguridad colectiva. La ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para lograr que los estados cooperen con este objetivo de lograr entre todos ellos la paz mundial. La Organización de las Naciones Unidas está relacionada casi con todos los estados que existen hoy en el mundo. Son muy pocos estados, normalmente estados con algún tipo de conflicto, los que no están reconocidos además por muchos estados, los que no tienen participación en Naciones Unidas. Pero fuera de estos casos excepcionales, la Organización de las Naciones Unidas tiene relación con casi todos los estados del mundo, como les dije, y es una relación muy estrecha. La Organización de las Naciones Unidas está muy comprometida con la defensa de los derechos humanos. Desde su origen, la Organización de las Naciones Unidas se planteó la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y para ello creó lo que en su momento fue la Comisión de Derechos Humanos. Además de esto, la Organización de las Naciones Unidas propuso o apoyó la creación de algunos tratados internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en el marco de estos pactos, los que he mencionado y muchos otros, la Organización de las Naciones Unidas a través de unos comités creados por normalmente protocolos a esos pactos, protege los derechos que están contenidos en cada uno de ellos. Pero al margen de estos mecanismos de protección, que se conocen como mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos en el sistema universal, la Organización de las Naciones Unidas también tiene un mecanismo extraconvencional de protección de los derechos humanos. Y precisamente este mecanismo extraconvencional de protección de derechos humanos lo hace a través de lo que, como dije antes, se llamaba la Comisión de Derechos Humanos y hoy se llama el Consejo de Derechos Humanos, y lo hace también a través de su Asamblea General. De hecho, las normas que vinculan a los estados en materia de protección de derechos humanos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas son básicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que originalmente no surge como una norma propiamente, sino como una declaración no vinculante, pero por costumbre internacional se convierte en una norma jurídica vinculante, y la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que recoge una serie de principios vinculados a este tema. Definitivamente la Organización de las Naciones Unidas impacta en la toma de decisiones de países. Sin embargo, hay que ser claros. El impacto que va a producir en la toma de decisiones de países en vías de desarrollo va a ser mucho mayor que el impacto que pueda producir en la toma de decisiones de países desarrollados. Estoy pensando, por ejemplo, en los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Definitivamente la Organización de las Naciones Unidas impacta en la toma de decisiones de estos 5 países, pero en un grado mucho menor que el que puede considerarse para el caso, por ejemplo, del Perú, o de otros países en vías de desarrollo que dependen mucho de la cooperación internacional canalizada a través de la Organización de las Naciones Unidas y que por tanto están mucho más dispuestos a seguir las pautas que brinda la Organización de las Naciones Unidas. Pero en términos generales se puede decir que en efecto la Organización de las Naciones Unidas impacta significativamente en la toma de decisiones de la mayor cantidad de países del mundo, pues la mayor cantidad de países del mundo son países o subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se les llama ahora. La Organización de las Naciones Unidas, como dije al inicio, fue creada para garantizar la paz mundial. Recuerden ustedes que veníamos de una experiencia nefasta de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hubo antes ya una experiencia similar, la de la Primera Guerra Mundial, que llevó a la creación de la Sociedad de Naciones, que es una organización internacional antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, pero que lamentablemente no tuvo los resultados que se esperaban. Estados Unidos, que era el principal impulsor de la organización,
que se llamó así Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Lamentablemente, por la muerte de su presidente Wilson y por la falta de apoyo del Congreso estadounidense, no formó parte de esta organización internacional, y los estados europeos, que empezaron a controlarla, básicamente Inglaterra y Francia, no hicieron las cosas como se hubiera esperado que las hagan. Les faltaba en efecto un gran negociador, que en su momento fue el presidente Wilson. Entonces, desatada la Segunda Guerra Mundial, se pensó en hacer una organización internacional similar a la anterior, pero con un nombre distinto, con una estructura distinta y con un funcionamiento un tanto distinto, para garantizar que en efecto cumpla sus objetivos. Y los objetivos para los que fue creada fueron básicamente la paz mundial a través de un sistema de seguridad colectiva, un sistema internacional de seguridad colectiva. Este es el objetivo, la finalidad que la Organización de las Naciones Unidas ha tenido desde que fue creada, y es el objetivo que sigue teniendo. El tema es que la Organización de las Naciones Unidas, para lograr este objetivo, realiza un conjunto amplísimo de actividades, pero no directamente, sino a través de otras organizaciones internacionales que son conocidas como organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, y que están vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas a través de uno de sus órganos, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Entonces, este órgano da un conjunto de pautas generales que luego son implementadas con autonomía por estas organizaciones internacionales que forman el sistema de Naciones Unidas. Me refiero, por ejemplo, a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, a la UNESCO, para la educación y la cultura, en fin, a todo un conjunto de organizaciones internacionales que forman parte de este sistema. Entonces, el rol que cumple la Organización de las Naciones Unidas, el rol último, la finalidad última de las Naciones Unidas, es garantizar la paz mundial a través de un sistema de seguridad colectiva que lamentablemente no siempre ha funcionado bien y es muy criticado. Pero la lógica que está detrás de este objetivo de llegar a la paz mundial es llegar a la paz mundial a través del desarrollo económico. Entonces, la base de las Naciones Unidas es que si hay desarrollo económico, si hay naciones desarrolladas, va a ser muy costoso para ellas recurrir a la guerra, y entonces se va a mantener la paz mundial. Y para lograr ese desarrollo económico, lo que hace es trabajar a través de todo este sistema de organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. ¿Cuál es el rol que debería tener en el futuro? Yo creo que el mismo, seguir garantizando la paz mundial a través de sus organismos especializados, pero tratando de reforzar un poco más el sistema de seguridad colectiva, que ha sido muy criticado en los últimos años.